entonces retomamos la parte entonces de integral compleja. Bueno, lo interesante es que ya hemos visto prácticamente todo la parte de cálculo diferencial en variable compleja y ahora pasamos a cálculo integral. Y en esta parte de cálculo integral la idea es que también lo combinemos con el cálculo diferencial y ya tengamos herramientas más maduras, ¿no es cierto?, que provengan tanto de la integración como de la diferenciación. Y aquí vamos a comenzar ya de lleno a ver las grandes diferencias que existen entre el cálculo en variable compleja respecto al cálculo en variable real, de cómo uno realmente generaliza muchas cosas en el sentido de que, claro, si uno las vuelve a aterrizar en los números reales, se vuelve a encontrar con las limitantes que ahí encuentra. Bueno, entonces lo primero es definir la integral compleja. Entonces, para eso nos damos una función f definida sobre una región, digamos, omega, entonces una función compleja, ¿no es cierto?, que vamos a suponer continua, que es lo mínimo para poder calcular integrales. De hecho, la integral compleja se define como una integral de Riemann, de tipo Riemann, de modo que no hay ningún problema. Entonces tenemos primer elemento una función y el segundo, gamma, va a ser una curva o la parametrización de una curva. Entonces es una función que va a dar de AB en omega, o sea, esto es una curva que es plana contenida en omega. Entonces esto es la parametrización de una curva plana que vamos a suponer que es regular. Puede ser, en principio vamos a pedir simplemente regular, pero puede ser también regular por pedazos, o sea, va a ser unión de pequeñas curvas, cada una de ellas regulares. Entonces la parametrización de una curva regular, punto, ya, eso es. Recordemos que sea regular significa que esta función gamma es una función derivable, ¿no es cierto? Y el módulo de gamma es, o la norma de gamma es mayor que 1 o mayor que 0 para todo t, ¿no es cierto? Estos parámetros llamémoslo t si ustedes quieren, entonces t hace corresponder gamma de t, que es un número complejo. Entonces la definición, la integral compleja de f a lo largo de gamma se denota, o se la vamos a denotar integral a lo largo de gamma o sobre gamma de f de z. Ese de z a veces no se pone y es f de z simplemente, y esto se define, ¿no es cierto?, se denota y se define por, entonces, esto es la integral de Riemann, esta es la definición, de a a b, de una variable real, que es la variable t, de f a lo largo de la parametrización, o sea, a lo largo de la curva, o sea, f de gamma de t, por dz, ¿no es cierto? O sea, que sería gamma prima de t de t, ¿no es cierto? Porque uno, en el fondo, en esta definición, lo que dice, uno pone z igual gamma de t, ¿no es cierto? Es el cambio de variable que hace. Z igual gamma de t, pasa de la variable real t a la variable compleja z o viceversa, ¿de acuerdo? Ahora, como z está viviendo sobre una curva gamma, eso se parametriza con una sola variable. Y bueno, esta es la integral de esto, donde aquí es interesante recordar que es el producto complejo, producto en C.
Y eso hace una tremenda diferencia. ¿De acuerdo? La multiplicación aquí es una multiplicación en C. Entonces, una de las cosas que hicimos en la clase extra número 18 fue traducir esta integral en términos, cuando uno mira f como una función de dos variables y mira gamma como una parametrización vectorial. O sea, en vez de ir a dar a valores en omega, va a dar a valores en omega subconjunto R2. Entonces, para traducir esta definición, esto en términos de cálculo vectorial, ¿no es cierto? O sea, funciones de R2 en R2, vectorial, escribimos como siempre las cosas de la siguiente forma. Bueno, explicitamos, ¿no es cierto?, f, su parte real, bueno, primero z, ¿no es cierto? Z es el complejo x más y, f, también f de z lo escribimos como u de x, y más i, b de x, y, ¿no es cierto? O sea, es el complejo cuya parte real es u, su parte imaginaria es b, ¿de acuerdo? Y u y b forman el vector de R2, igual que x, y forman el vector de R2, y, por supuesto, gamma, se escribe como x de t más y de t, y si ustedes quieren lo podemos denotar gamma vector de t, ¿de acuerdo? O sea, cuando está escrito como vector, lo escribimos de esa forma. Bueno, y cuando uno hace esa traducción simbólica, ¿no es cierto?, de cosas complejas a números vectoriales o a reales, o sea, vectores de R2, entonces lo que probamos, y eso es muy fácil de hacer, porque es simplemente hacer este producto aquí, escribiendo u más b y gamma prima como x prima más y prima. Entonces resulta que la integral compleja de f de z resulta ser igual simplemente a la suma de dos integrales de flujo. Y esas integrales, perdón, de trabajo. Y esas integrales son u menos b, ¿no es cierto?, de x, y b de x, y, punto de gamma, ¿no es cierto? O sea, gamma prima de t, ¿ya? Gamma prima de t, más i veces la integral sobre gamma de b de x, u de x, ¿no es cierto?, punto de gamma. Entonces, es decir, punto de gamma. Es decir, en palabras, la integral compleja es suma de dos integrales de trabajo. Ahora, los campos que uno tiene que integrar a lo largo de gamma son u y menos b y b, u. Son un poquito raros, ¿no es cierto? Pero esos vienen ¿de dónde? De este producto en C. Cuando uno multiplica estas dos cosas, obtiene una cosa rara. Es lo que habíamos dicho siempre. El producto en C nos lleva a un universo que es muy distinto del universo de R2 y que no tiene nada que ver con R2. Y que, bueno, algo tiene que ver, digamos, pero al final tiene que ver de una manera que hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Es lo que integra uno en R2 es el campo u menos b y el campo b. Entonces, si esta suma de dos integrales de trabajo es particular, ¿qué podemos decir? Particular, esta integral, ¿no es cierto?, la integral compleja, es independiente
es independiente, bueno, salvo signo o sentido, salvo signo o sentido, ¿no es cierto?, en que se recorra la curva, salvo signo o sentido de la parametrización. O sea, si uno cambia la parametrización por otro equivalente, la integral de trabajo, o sea, perdón, la integral de compleja puede cambiar eventualmente de signo. ¿Está claro? Bueno, entonces no hay nada demasiado nuevo bajo el sol, porque la integral compleja se reduce a dos integrales de trabajo. Lo único que es nuevo es que estas integrales de trabajo son de campos un poquito raros. El primer campo es U menos B y el segundo es BU. ¿Ya? Eso es lo novedoso. Ahora, las propiedades de esta integral son las que también vimos en esta clase. Bueno, la primera es linealidad, que es algo muy simple, o sea que la integral compleja de alfa veces beta más beta veces g es simplemente alfa veces la integral de f más beta veces la integral de g, donde alfa y beta pueden ser incluso complejos y f y g funciones continuas. Bueno, lo segundo es una mayoración muy simple que dice que la integral compleja de f de z se mayora por el largo de la curva gamma. Eso es usar simplemente la definición y convencerse de que efectivamente esta mayoración es cierta por el módulo de f, el supremo del módulo de f sobre la curva gamma. Bueno, ahí estoy usando la misma parametrización a ver, le voy a poner gamma mayúscula, voy a ponerle gamma minúscula, que es la curva, ¿de acuerdo? La curva es sobre la curva, z sobre la curva, ¿ya? Bueno, y la tercera propiedad es la más interesante, quizás la que más vamos a usar con bastante frecuencia, es que esta integral tiene además una suerte de teorema fundamental del cálculo. ¿Qué significa eso? Significa que si f posee primitiva, entonces, si f posee primitiva, ¿qué significa eso? Que existe una función f mayúscula que estaría definida de omega en c, tal que su derivada compleja es f, ¿no es cierto? Entonces, la integral compleja se calcula de una manera bastante simple. De f minúscula es simplemente igual a ¿qué cosa? El valor de f en el punto final de la curva menos el valor de la primitiva en el punto inicial de la curva. ¿De acuerdo? En particular, si la curva es cerrada, ¿qué pasa con la integral compleja? ¿Cuánto valdrá? 0. Muy bien. Entonces, en particular, si gamma es cerrada, ¿no es cierto? Entonces, la integral de f de z, integral compleja de f, vale 0. ¿Ya? Bueno, esto resume en breves minutos la clase que ustedes quieren, pueden revisar en YouTube para ver las demostraciones, algunas cosas que hemos recordado en esta breve introducción. Preguntas, para que comencemos a ver ejemplos. Entonces, ejemplos. Quiero que veamos hartos ejemplos, lo más que podamos. ¿Ya? Pregunta, consulta, dudas.
Bueno, si está todo claro, el primer ejemplo que vamos a ver son las funciones polinomiales de grado cualquiera, incluso inversas de funciones polinomiales. O sea, pensemos en f de z, una función de la forma z menos z0 con z0 fijo, elevado a la potencia k, kz. K un número entero cualquiera. ¿De acuerdo? Y gamma la vamos a suponer cerrada. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, calculemos directamente la integral ¿cuánto valdrá la integral compleja de esa función? Ustedes me dicen. ¿En qué caso estamos? A ver. Cuando la función es z menos z0 elevado a k. ¿En qué caso simple estamos? Es un polinomio, ¿no? Claro, es un polinomio, ¿no es cierto? Que es la función z menos z0 elevado a k, un polinomio elevado a k en z. O sea, es algo que qué buena propiedad tiene. Estamos en el caso de la propiedad 3, ¿no es cierto? ¿Ah? O sea, este z menos z0 posee una primitiva. ¿Cuál es el único caso de k? O sea, ¿cuál es el único valor de k? ¿No es cierto? Que nos podría producir algún inconveniente. El 0. Claro, exactamente. A ver, ¿k igual 0? ¿Seguro? Porque si k vale 0, ¿cuánto vale esta función f de z? La función f de z es la función 1, ¿no es cierto? No, el cambio no es igual a 0, porque ahí no estaría determinado 0, ¿no? Ahí podrían haber dificultades. Efectivamente, si k es negativo, entonces vamos a suponer que k es cerrada y que z0 nunca toca gamma. O sea, z0, la curva gamma no pasa por z0. ¿De acuerdo? Para simplificar las cosas. Bueno, pregunta. Esto nunca se anula entonces. Z menos z0 nunca vale 0. Elevado a k tendría... ¿En qué caso habría problema? Nunca. Claro, siempre eso está muy bien definido. Y lo interesante es cuál es el único caso de k para el cual no estaríamos en la situación de 3, o sea, de que f minúscula posea una primitiva. ¿Ya? Ustedes me dicen cuál es el único caso. Bueno, esta primitiva además tiene que estar bien definida, digamos. ¿Ah? O sea, a ver, en todos los casos, ¿quién sería la primitiva de esto? Entonces, pues, z menos z0 elevado a k posee primitiva. Entonces, el resultado es que esto va a ser 0, porque esto posee primitiva, que es, ¿quién? Z menos z0 elevado a k más 1 partido por k más 1. Pero eso es solo cierto cuando k, ¿qué pasa? Punto menos 1. Distinto de menos 1. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si k es distinto al menos 1, esto siempre posee una primitiva. Ahora, en el caso k igual a menos 1 también posee una primitiva. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sería el logaritmo, ¿no? ¿Ah? Sería el logaritmo de lo de antes. Claro, logaritmo de z menos z0. Solo que el logaritmo, ¿qué dificultad tiene? No está definida en 0. No está definida en 0 y no es holomorfa en los reales negativos.
o en la parte z menos z0, o sea, en la parte negativa de z0, o sea, partiendo de z0, a ver, lo vamos a escribir mejor. Entonces, ahora, bueno, esto resuelve el problema o da una respuesta inequívoca, ¿no es cierto?, y bien clara y precisa para esta integral compleja cuando k es distinto de menos 1. ¿Ya? Ahora, si k igual a menos 1, ¿no es cierto?, podemos tener problemas, ¿no es cierto?, pues la primitiva sería logaritmo complejo de z menos z0 solo si gamma no cruza la zona que sería el punto z0 más los reales negativos, o sea, la zona que voy a dibujar ahora, ¿de acuerdo? Aquí está el origen, y supongan ustedes que este es z0. Entonces, ¿cuál es la única zona en la cual el logaritmo de z menos z0 es holomorfa? Bueno, el logaritmo de z menos z0 no está definido en z0. Y sobre esta zona es discontinuo. ¿Está claro? Y sabemos que es holomorfo sin incluir esta zona. O sea, aquí, todo lo que estoy achurando, ¿no es cierto?, que es esa zona. O sea, aquí, logaritmo de z menos z0 es holomorfa, o sea, derivable, y su derivada, ¿cuánto vale? Un partido en z menos z0. Vale, 1 partido en z menos z0. ¿Ya? ¿Está claro? Profe, Sí. tengo una pregunta que como que se me olvidó, ¿verdad? Es que el logaritmo complejo está definido como en los reales negativos o no? No, no está definido. Pero aquí no es el logaritmo complejo de z. ¿El logaritmo complejo de quién? De z menos z0. Z menos z0. Entonces, o sea, no es que... No, en los reales negativos sí está definido el logaritmo. ¿Se acuerdan ustedes? Es cosa de ponerse de acuerdo si uno toma el ángulo viniendo por este lado o viniendo por el otro, ¿no? El único punto donde no está definido, no hay cómo definirlo, es en el origen, ¿no es cierto? El logaritmo de z. O el logaritmo de z menos z0 no hay cómo definirlo en este punto. Sobre esta línea, no es que no esté definido, sino que no es que uno no pueda definirlo, porque basta decir, mire, yo voy a tomar el ángulo por este lado en vez de tomar el ángulo por abajo. ¿Está claro? Sí. De z menos z0. Lo que ocurre es que es discontinuo el logaritmo ahí, y por lo tanto no puede ser una función derivable, porque la condición, toda función derivable es una función continua. O sea, ahí no puede ser derivable, no puede ser holomorfo. ¿Está claro? Yo creo que. O sea, la dificultad está con la derivabilidad más que con la de que esté bien o esté definido o no esté definido. La definición es una cosa que nos pongamos de acuerdo si tomamos el ángulo por arriba o por abajo. ¿Ya? Por lo tanto, no estamos, en este caso, no estaríamos en la situación de la propiedad 3. Pero, entonces, no estamos en la situación
de la propiedad 3. Pero igual podemos calcular la integral sobre gamma de 1 partido por z menos z0 de z. Recuerdo que es la que nos calcula k igual menos 1. Podemos calcular esto por definición, o sea, usando definición y parametrizando. Vamos a parametrizando la curva gamma. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí bueno, en esta nota, yo estoy la curva con la parametrización, las confundo en notación para no enredar las cosas y para no usar tanta notación distinta. Entonces, lo que vamos a hacer, bien, supongan que este es Z0, ¿ya? Entonces, ese es Z0, y aquí tenemos nuestra zona donde el logaritmo de Z menos Z0 no es derivable, o sea, no es holomorfo. Entonces, bueno, supongan ustedes que la curva gamma es cualquier cosa que lo van a hacer partir de aquí. ¿Les parece o no? ¿Ya? O sea, este sería gamma de A. ¿Ya? O sea, la curva gamma la voy a dibujar, supongan que es más o menos así. Pum, da una vuelta, otra vuelta. Y termina llegando a gamma de B, que es una curva cerrada, ¿de acuerdo? Y la estamos recorriendo en este sentido, ¿ya? Porque parte de A y llega a gamma de B, ¿ya? Entonces, para parametrizar esta curva, vamos a usar las coordenadas polares. Entonces, usamos coordenadas polares. Entonces, parametrizando gamma, 2 puntos. Entonces, usemos polares como sigue. Una pequeña precisión en las polares que vamos a usar. Vamos a usar las polares como si Z0 fuera el origen. O sea, si tomo un punto gamma, Z igual gamma de T aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a usar ese es el vector Z menos Z0, y aquí vamos a llamar a este el ángulo θ, ¿de acuerdo? Y esa distancia va a ser R de T. Entonces vamos a decir que Z o gamma de T, que es Z menos Z0, va a ser un R de T por ese ángulo, o sea, por E elevado a I θ de T, con θ en un cierto intervalo, digamos, A, B. ¿Ya? Ahora, lo importante es que, a ver, por ejemplo, en el punto inicial, que sería este, ¿cierto? ¿Ya? El ángulo, ¿no es cierto?, sería algo negativo ahí, ¿no es cierto? Sería el ángulo, perdón, sería más o menos este ángulo. Sería ese ángulo. Eso sería el ángulo θ de A. ¿Ya? Y esa distancia es R de A. ¿Ya? Y entonces, bueno, aquí el ángulo empieza a crecer, a llegar a un máximo ahí. Después empieza a disminuir el ángulo, ¿se fijan? Después vuelve a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando llega aquí, vale 2pi. ¿Están de acuerdo? Porque dio toda esta vuelta. 2pi.
Y ahora no vamos a colocar un ángulo discontinuo, sino que vamos a seguir con 2pi. Seguimos avanzando con 2pi, 2pi más epsilon más 2 epsilon más 4 epsilon, seguimos creciendo, ¿no es cierto? El ángulo sigue 2pi más algo que sigue creciendo, y cuando llega aquí es 4pi, ¿no es cierto? Y ahí sigue creciendo de 4pi más, 4pi más, 4pi más, todavía sigue creciendo, hasta que llega a gamma de b, que sería 4pi más 3pi medios. ¿De acuerdo? ¿Ya? Conté en esta y r de punto, teta de punto, funciones de clase C1. ¿Ah? O sea, no hay discontinuidades aquí, sino que clase funciones, porque la curva se supone que es regular. ¿Ya? ¿Les gusta la parametrización genérica, digamos, de la curva? Preguntas. ¿Les parece raro algo o no? A mí no me quedó tan claro lo del ángulo, perdón. Claro, el ángulo es el ángulo de las coordenadas polares, pero como si el origen estuviera en Z0. O sea, es el ángulo correspondiente al complejo Z menos Z0, en vez de ser el ángulo correspondiente a Z. ¿Está claro? Y es por eso que uno dice gamma de t menos Z0 es lo que uno escribe en coordenadas polares. ¿Ya? O sea, a este vector o a este complejo llámelo Z tilde a usted. Y es Z tilde el que descompone en su módulo veces el complejo en el círculo unidad en torno de Z0. ¿Ya? Perfecto. Sí. Pero ¿por qué son 4pi más de pi medio y no son solo 4pi? O sea, yo como que recorrí con mi dedito también la trayectoria y como que me da 4pi. A ver, cuando usted llega aquí va en 4pi, ¿está de acuerdo? Pero, ¿dónde parte? ¿Cómo Aquí pues, usted parte acá, ¿cierto? ¿sí? Sí. Aquí el ángulo valía, no sé, vale algo, Pero pero cuando pasa por el primer loop, cuando usted llega aquí es se 2pi, devuelven el ángulo. ahí usted llega a 2pi, ¿de acuerdo? Eso es lo que no entiendo muy bien. Porque como que el ángulo se devuelve, según yo. Como que... Sí, se devuelve. Claro, se devuelve, aquí empieza a devolverse, claro. Mire, aquí empieza a devolverse, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Ah? Sí, se empieza a Pero devolver. aquí empieza a crecer hasta que llega a 2pi acá. Pero ese ángulo se va sumando entonces, no se va restando cuando se devuelve. Se va sumando, claro. Ah, A ver, no, va creciendo o decreciendo. A ver, teta de A, aquí vale. Si este punto está justo aquí abajo, valdría 3pi medios. ¿Está de acuerdo? Porque es ese ángulo. ¿Ya? De gamma de A. ¿Ya? Bueno, usted sigue avanzando y ahí el ángulo va creciendo todavía. ¿Ah? claro. Sigue creciendo hasta este punto, digamos. Estamos en ese. Y ahora empieza a disminuir. Ah, ya. Empieza a disminuir. Aquí vuelve a valer 3pi medios. ¿Está de acuerdo? Y ahora sigue creciendo. Y cuando llega acá, vale 2pi. Se me había olvidado sumar el ángulo como referencia del eje X. Ya. Como que había pensado que el ángulo partía en gamma de...
No, el ángulo parte, o sea, el ángulo, por ejemplo, en ese punto, en este punto que está sobre gamma, ¿cuánto vale el ángulo? Ese punto de ahí, el ángulo vale, se mide desde aquí, dando la vuelta completa y llega ahí. ¿Está claro? Sí. O sea, casi 2pi. Sí. Cuando usted llega aquí, vale 2pi. Sigue acá, crece, después de 2pi más, sigue subiendo, y cuando llega aquí vale 4pi. Y aquí sigue subiendo, ¿no es cierto? Y llega hasta acá, que sería gamma de B, o sea, teta de B es 4pi más 3pi medios. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien. Entonces, bueno, calculemos entonces por definición la integral sobre gamma de 1 partido por z menos z0 de z. Entonces, por definición es la integral entre a y b de 1 partido por z menos z0, pero z menos z0, gamma de t menos z0 a lo largo de gamma, ¿no es cierto? O sea, sería r de t por e elevado a i teta de t de z, pero de z es r cos, es la derivada del producto. Entonces, r' de t por e elevado a i teta de t, ¿no es cierto? Más r de t por la derivada de esto con respecto de t, que sería entonces e elevado a i teta de t por i por teta prima de t de t. ¿Ok? Y por lo tanto aquí tenemos dos integrales. La primera es la integral de a a b. Entonces aquí se simplifica el e elevado a i teta con e elevado a i teta y queda simplemente r' de t partido por r de t de t. Y la segunda integral riemanniana simple es ¿quién? Es el r de t por e elevado a i teta, se simplifica con r de t elevado a i teta, hay un i que sale fuera, que sería ese i, y dentro queda simplemente el e elevado a i teta, que también se simplifica con el e elevado a i teta, entonces queda simplemente teta prima de t de t. O sea, quedan dos integrales que se pueden calcular sin ninguna dificultad. ¿Y cuáles son estas dos integrales? Bueno, la primera tiene son integrales reales. La primera tiene una primitiva que es logaritmo natural de r de t evaluado entre a y b. Y la segunda es i veces, también tiene una primitiva obvia que es la función teta, que es el ángulo evaluado entre a y b. ¿De acuerdo? Bueno, y ustedes me dicen cuánto vale la primera integral. O sea, la primera evaluación, la primera integral definida. La primera integral definida vale, perdón, se me cayó todo aquí. Ya, primera integral definida, ¿cuánto vale? El logaritmo natural de r evaluado en b dividido en r evaluado en a. Ya, pero eso, r de a, la curva cerrada, o sea, r de b igual que r de a. Lo mismo. Por lo tanto, ¿esto cuánto vale? Logaritmo natural de 1 que es 0. ¿Qué es 0? Entonces, más i veces, en esta integral, la primitiva ya. No me falta un tópico ahí, no me falta nada. Bien, entonces yo ahora pregunto, esta es la gran pregunta mía ahora. Eso es teta en B menos teta en A. Ya, díganme ustedes cuánto vale el ángulo teta en B menos teta en A. 4pi. ¿Ah? Bueno, 4pi en este ejemplo, pero en general.
¿Ah? En general, digo yo. En este ejemplo vale 4pi, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero en general. ¿Cero? ¿Ah? ¿Cero? ¿O no? Bueno, en este ejemplo vale 4pi, o sea, no es 0. ¿Sería teta de A? ¿Perdón? ¿Sería teta de A? Bueno, en este ejemplo teta de A es 3pi medios, o sea, tampoco sería el resultado. Depende al final como de las vueltas que da la curva, ¿no? Exactamente. Vueltas que dé sobre qué cosa. Sobre teta cero. Exactamente. Esto es 2pi veces el número de vueltas de gamma en torno de quién? De Z0. ¿Ya? ¿Qué les pareció el resultado? Es bonito, ¿ah? Es como inesperado. Es como totalmente inesperado, claro. Entonces, definición. Se llama índice de gamma en torno de Z0 a la cantidad siguiente, índice de gamma en torno de Z0 es la cantidad 1 partido por 2pi integral sobre gamma de z partido por z menos z0. O sea que es en el fondo el número de vueltas que da gamma en torno a z0. Y eso se llama índice. Se llama índice, el número de vueltas. ¿Ya? Por ejemplo, sí, dígame. ¿Podría hacer como cómo se contaría el número de vueltas en nuestro ejemplo específico? Como para que quede más claro. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer en varios casos. Entonces ahí está el origen. ¿De acuerdo? Entonces, supongan ustedes, como siempre, el punto Z0 puede ser, por ejemplo, ese. ¿Ya? Entonces, si yo tomo esta curva, por ejemplo, ¿cuánto vale esta curva gamma 1? ¿Cuánto valdría esta integral sobre gamma 1? De z partido por z menos z0. ¿Cuánto vale? Vale cero. Vale 0, porque en este caso, se fijan ustedes, esta función de aquí, 1 partido por z menos z0, tiene una primitiva que no pasa nunca, no cruza esta zona. O sea, en esta parte, si la curva está aquí y no cruza nunca la zona donde la función logaritmo no es holomorfa, ¿no es cierto? Entonces la función 1 partido por z menos z0 en toda esta zona tiene una primitiva que se calcula que es logaritmo de z menos z0 y por lo tanto estamos en el caso de la condición 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con una curva? Lo mismo pasaría si la curva está aquí, ¿no es cierto? Si esa es gamma 2, ¿no es cierto?, sobre gamma 1 o gamma 2, la integral sería 0. Pero, ¿qué pasa con una curva como esta, por ejemplo? Ahí. ¿Ya? Gamma 3. Entonces, la integral sobre gamma 3 de z partido por z menos z0, yo les pregunto cuánto vale.
¿Cuántas vueltas da en torno de Z0? Vale, entonces 2pi por número de vueltas, que sería 3. 2pi, perdón. 2pi por 3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Ok. ¿Ok? Bueno, ese es el ejemplo 1. Veamos el ejemplo 2. Ejemplo 2. Si f de z es igual, es una función definida por una serie de potencias, digamos, suma k mayor o igual que 0 de c sub k z menos z0 elevado a k con radio de convergencia dCb de convergencia R estrictamente mayor que 0, entonces si gamma está contenida completamente dentro de la bola de centro Z0 y R, radio de convergencia R, y es cerrada, ¿cuánto va a valer? Yo les pregunto a ustedes, para estas funciones, que son funciones definidas por una serie convergente, una radio de convergencia, en el fondo son funciones que son de clases infinitas, ¿no es cierto? La integral de esta función, llamémosla si f, o llamémosla a las que están definidas por serie de potencias, la llamamos s. Entonces, la integral de s, de z, ¿cuánto va a valer? Tiene primitiva, así que tiene primitiva por término. Vale, pues S de Z posee primitiva, que es ¿quién? Que es S mayúscula de Z, ¿no es cierto? ¿Y quién es esa primitiva? También en una serie, que la serie es K mayor o igual que 0 de ¿qué cosas? De los C sub K, Z menos Z0 elevado a K más 1 partido por K más 1. ¿Ya? Que es S mayúscula, también definida por una serie de potencias con el mismo radio. ¿Se acuerdan? De convergencia R mayor. ¿Ya? Por lo tanto, la integral sobre toda curva cerrada, contenida por supuesto dentro de la zona donde está definida la serie, posee una primitiva, y como posee una primitiva, la integral necesaria, estamos en el caso 3, y la integral entonces sobre toda curva cerrada S. ¿Está claro? Bueno, el ejercicio 3 lo voy a dejar para la clase auxiliar. El ejemplo 3. Sí. Es que me quedó una duda con respecto de lo de las vueltas todavía, es que nuestro ejemplo no sería una sola vuelta. ¿En cuál ejemplo? En el ejemplo que habíamos dado en un inicio. No, eran dos vueltas. Habían dos vueltas sobre Z0. Había una vuelta grande y después una más chica. Y por eso es que llegábamos a 4pi. La grande se considera como, por decirlo así, como la curva total. Porque, a ver, primero venía por aquí, daba una vuelta y después daba otra y
la segunda vuelta llegaba a 4pi. En la primera vuelta llegaba a 2pi el ángulo y en la segunda llegaba a 4pi. Y después terminaba acá abajo en 4pi más 3pi medios. O sea, dio 2 vueltas en torno a Z0. ¿Ya? No me queda tan claro la verdad. A ver, esta era Z0. Si recuerdo bien, la curva partía aquí abajo, ¿se acuerdan? Y hacía algo así. Era más o menos así. ¿Ya? Bueno, aquí el ángulo vale 2pi y cuando llegamos aquí, seguimos para allá, vale 4pi y cuando llegamos aquí vale por un 4pi más 3pi medios por este lado y aquí valía 3pi medios. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Ok? Entonces, en torno a Z0 dimos 2 vueltas. 1 y 2. ¿Ya? Profe, Sí. Dígame. Pero ahí el ángulo está en el eje, parte en el eje X, pero con centro en Z0. O con el centro en CD. Sí. Entonces no debería estar ese punto debajo de Z0. Ese punto donde queda 4pi. Perdón, tienes toda razón. Qué dibujo más malo ese, ¿no? Sí, perdón, hice un dibujo muy mal. El dibujo que hicimos era este. Aquí partía, perdón, tienes toda razón. Me disculpa. Ahí. Entonces, y esta partía acá. Entonces, ¿ya? Sí, perdón, el ángulo es con respecto a θ0. ¿Ya? ¿Ahora sí? Bueno, el ejemplo 3 y ahora nos vamos a un break. Entonces, se verá el auxiliar de esta tarde. Entonces, usando lo que acabamos de ver, o sea, el ejemplo 2, para una función f de z que va a ser la exponencial de iz cuadrado en realidad, se calcularán lo que se llaman las integrales de Fresnel, que son las integrales reales y que son integrales reales de la función seno de x cuadrado y coseno de x cuadrado, y que se demuestra que esas integrales valen raíz de pi medio, haciendo uso del hecho de que sobre curvas cerradas las integrales de funciones que están definidas como series de potencia valen cero. ¿Ya? Bueno, estas integrales de Fresnel entonces las dejamos con la clase auxiliar y a la vuelta del break vamos a ver un par de ejemplos más bien interesantes todavía. ¿Ya? Bueno, voy a cortar esto mejor para esto. Perfecto. Entonces, ejemplo 4. Este ejemplo 4 va a ser un teorema en realidad. Es un ejemplo, teorema, se llama el teorema de Cauchy. Bueno, como no dijimos desde un comienzo, Cauchy es el Gauss-A.
Entonces, el teorema de Cauchy-Boxat, el ejemplo 4. Cauchy hizo contribuciones muy fuertes a la matemática, a la mecánica y a la variable compleja en particular. Fue el que construyó toda esta teoría. Pero no solo eso, sino que en variable real también hizo cosas espectaculares, y para qué decir en mecánica. Quizá podríamos hacer un break en algún momento sobre la contribución de Cauchy. Pero bueno, sigamos un poquito adelante para no nos distraer. Entonces, a ver, en los ejemplos 1, 2 y 3, esencialmente usamos la propiedad 3, o sea, propiedades de que la función f posee una primitiva, ¿de acuerdo? O bien, también en algunos casos calculamos la integral por definición. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me dicen sí o no? Bien, ahora vamos a hacer algo un poquito sorprendente. De que algo que uno no está acostumbrado a variable real. Y lo sorprendente es que vamos a usar propiedades de diferenciabilidad de la función para calcular la integral. ¿De acuerdo? Teoría fundamental del cálculo, más bien, si existe una primitiva, entonces la integral definida se puede calcular de una cierta forma. Ahora, la situación va a ser bien distinta. Y la situación es la siguiente. Este teorema dice lo siguiente. Sea f de omega, como siempre, el subconjunto de c en c, una función holomorfa, o sea, derivable, en omega, que suponemos, entonces, este omega vamos a suponer que es una región. Entonces los matemáticos a esto le llaman, es un abierto, y la propiedad que vamos a pedir es que no tenga hoyos. Ahora, en lenguaje técnico matemático, que no tenga hoyos significa que es, al menos en el caso de dominios abiertos, significa que es simplemente conexo. Pero ese lenguaje lo vamos a usar muy poco o nada. Lo uso aquí simplemente en el enunciado del teorema. La idea es que no tenga hoyos, o sea, que sea una región sin una parte del medio, por ejemplo. ¿Ah? Un anillo. ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre simplemente conexa y conexa? Ah, es bien grande. Sí, muy grande. Lo que pasa es que la definición de simplemente conexo significa que el borde es conexo. Cuando uno dice conexo, es que es la región que es conexa, que es una sola parte. ¿Ya? Es una sola isla y no muchas islas. Ahora, que sea simplemente conexo significa que el borde es conexo. Ahora, un dominio con hoyos, usted se da cuenta que tiene el borde exterior, piensa en un anillo, ¿de acuerdo? Tiene el borde exterior y el borde del hoyo es borde del dominio, de la región. ¿Está claro? Sí, perfecto. Entonces, no es conexo el borde. ¿Ya? Ah, perfecto. Bueno, pero no, esta cuestión, esta hipótesis hay que tenerla presente nomás, pero no es necesario entenderla con tanta fuerza. Bueno, entonces, la integral sobre gamma de f de z, la integral compleja de esta función holomorfa, es siempre cero para todo gamma, curva cerrada. Bueno, aquí vamos a agregar una condición más, tiene que ser simple. Eso es lo importante, esta condición. Y, bueno, regular, también puede ser regular por pedazo. ¿Ya?
Irregular, bueno, por supuesto, contenida en la región, en el dominio donde está definida la función f, por supuesto, no puede ser una curva que se salga fuera de ella, ¿no? Entonces, esta es la situación, tenemos la región omega sin hoyos, ¿de acuerdo? Y entonces, si ustedes se dan cualquier curva, gamma regular, digamos eso, la integral sobre esa curva gamma es 0. Aquí no estamos pidiendo que sea, que tenga primitiva ni mucho menos, ¿está claro? Es una hipótesis completamente inversa respecto a la otra, ¿de acuerdo? Respecto a la propiedad 3. Este teorema es de naturaleza distinta a la propiedad 3. ¿Ya? O sea, lo que hay detrás de este resultado es algo nada que ver con el hecho que f posea o no primitiva. ¿Ya? Al contrario, está intrínsecamente basado en el hecho que f es derivable y en la definición de la integral compleja. Entonces, hagamos la demostración para darnos cuenta y sintamos por qué es cierto resultado. Entonces, vamos a llamar CAD la región encerrada por gamma, por la curva gamma, o sea, esto sería D. Ahora, por definición, la integral compleja de f de z, ¿recuerdan ustedes quién era? Era una suma de dos integrales de trabajo. La primera era el campo u menos b de gamma más i veces la integral de trabajo del campo bu de gamma vectorial. ¿Se acuerdan? Comienzo la clase. ¿Ya? Bien, pero ahora hay algo bien interesante que ocurre. De que aquí, como la función es derivable, la función f es derivable, ¿qué podemos decir de las funciones u y b? O sea, las funciones vectoriales, parte real de f y parte imaginaria de f. ¿Qué podemos decir de estos campos vectoriales? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Un continuo diferencial? Exactamente. Exactamente, eso es. Y además se cumplen ¿qué cosa? ¿Satisface Cauchy-Riemann? Muy bien. ¿Usted es Osvaldo? Osvaldo, sí. ¿Ve? Reconozco la voz. Exactamente. Entonces aquí vamos a usar el teorema de Green. ¿Ya? Para transformar estas integrales de trabajo en integrales de volumen, o de superficie, sobre integrales sobre D. Entonces, si esta es la integral de trabajo de este campo sobre la curva gamma, que se recorre en el sentido antihorario, entonces aquí lo que queda es la derivada de la segunda componente con respecto de x menos la derivada de la primera componente con respecto de y de x y más y veces la integral sobre d, entonces por Green, de la derivada de la segunda componente, o sea u con respecto de x menos
la derivada de la primera componente con respecto a y de x de y. Bueno, pero ¿cuánto vale eso? O sea, ¿cuánto vale dv de x? Sí, dv de x. Esto vale 0 por ¿qué cosa? Por la condición de Cauchy-Riemann. ¿Y cuánto vale eso? También vale 0 por Cauchy-Riemann. Conclusión, todo esto ¿cuánto vale? ¿Ya? Sí, usted me dice. Tengo una duda con si la función integral de f de z también es holomorfa y satisface Cauchy-Riemann. ¿Perdón? Si la función integral de f de z. A ver, no, perdón, disculpe, ¿eh? La integral de f de z es una constante, esto es un número complejo. Pues ahora la curva, claro, no es... Esto es un complejo, cuya parte real es esta integral y parte imaginaria es esta integral. No, sí, perdón, sí, porque esto es un real y esto es un real. ¿Ya? Pero en el caso de no estar hablando de curva, si fuera como una integral definida para un cierto x, como para definir una función. Una primitiva, dice usted. Sí, exacto. Claro, sí. Para eso, la curva gamma tendría que depender del punto. ¿Ya? Por ejemplo, uno puede definir un punto x0 acá, por ejemplo, lo que usted quiere hacer, y un punto x aquí, ¿ya? Y uno puede decir la integral de f a lo largo de cualquier camino que una x con x0. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ya? Vale. Entonces, esa sería una función de x, o de z, digamos. ¿Ya? Pero eso es algo bien distinto a lo que estamos haciendo acá. Aquí simplemente usamos la definición de la integral compleja para escribirla como dos integrales de trabajo, y en cada una de esas integrales de trabajo usamos Green, la fórmula de Green, y como f es holomorfa, las funciones, aquí se pueden usar las condiciones de Cauchy-Riemann y probar que darse cuenta de que ambas integrales son 0 y generar el resultado final de que la integral sobre cualquier curva gamma de una función holomorfa es curva gamma cerrada y simple, es nula. ¿De acuerdo? Que es el teorema de Cauchy-Bourgeat. Sí, dígame. Si las curvas cerradas sobre f holomorfa 0, no hay como un teorema de campo conservativo en los complejos, como para definir. Buena pregunta, claro. No hay uno. ¿Por qué razón? La razón es simple, porque lo del campo conservativo es más bien el hecho que f posea una primitiva, primero que nada. Y lo segundo es que la integral compleja no es una sola integral compleja, o sea, perdón, una sola integral de trabajo, sino que son dos, es la suma de dos integrales de trabajo. ¿Está claro? Claro. Y por lo tanto no tiene mucho que ver con que sea conservativo o no. Claro, es una fenomenología distinta, tener cuidado, efectivamente, pero uno podría pensar de que como que tiene que ver con eso, pero no. Por eso digo yo que aquí estamos en un mundo en donde hay que saber, o sea, hay que acostumbrarse a que las cosas se pueden parecer, pero que son diferentes, y que los resultados son muy, muy distintos. ¿Ya? Bueno, ese es el ejemplo 4.
Y quiero que comencemos a ver el ejemplo 5, quizás sin demostración, pero para que nos familiaricemos con el resultado. ¿Ya? Entonces, el ejemplo 5 es parecido al ejemplo 4, pero un poquito más general. Es lo que se llama el teorema de la curva, y que es un corolario en realidad del teorema de Buxar. Entonces, teorema de la curva. Entonces ahora CF, que va a ser holomorfa en todo omega, salvo eventualmente un número finito de puntos en C. ¿Ya? Entonces, F definida de P1, o sea, de omega menos P1 hasta Pn, una función holomorfa, vamos a decir, en omega, salvo eventualmente, digo eventualmente porque aquí también podría ser holomorfa, actualmente en P1 hasta Pn, puntos que están en omega. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y nos vamos a dar epsilon mayor que 0, tal que la bola de centro P sub j y radio epsilon esté completamente contenida en omega para todo j igual 1 hasta n, y que esta bola o estas bolas sean mutuamente disjuntas, o sea que si ustedes interceptan esta con esta otra, el resultado es vacío para todo i distinto de j. ¿De acuerdo? O sea, la situación que tenemos es la siguiente. Bueno, antes de hacer la última hipótesis que vamos a hacer es lo siguiente. Suponga que el borde de gamma, de omega, perdón, es una curva gamma cerrada, simple y regular, como siempre. O sea, la situación en que estamos es una cosa más o menos así, o sea, un dibujo lo más grande posible, limitado por el tamaño de la pizarra, nada más. O sea, este es gamma, que es el borde de omega, este es omega, y aquí adentro, donde la función es holomorfa en todas partes, salvo eventualmente, ¿no es cierto?, n puntos que estamos denotando P1 hasta P. Entonces aquí tenemos el epsilon mayor que 0, tal que si uno dibuja las bolas de centro P sub j y radio epsilon, estas resultan todas entre ellas disjuntas y todas estrictamente contenidas en este dominio omega, que es, entonces, epsilon mayor que 0 es la misma forma. ¿Ya? Entonces, si uno quiere calcular la integral compleja de f de z, eso simplemente la suma desde i igual 1 a n de las integrales complejas sobre el borde de las bolas de centro P sub j y radio epsilon. ¿Ya? De f de z. Ese es el teorema de la curva. O sea, dicho de otra manera, cuando uno tiene una curva y quiere calcular la integral compleja sobre esa curva,
Bueno, pensemos en curvas cerradas, simples y regulares. Uno mira el dominio que encierra, que en ese caso es omega. Si aquí la función es holomorfa en todos los puntos, entonces la integral va a ser cero. Esa cuestión ya lo sabemos bien. Pero si la función es holomorfa en todos los puntos, salvo un número finito de puntos, ¿no es cierto? P sub 1 hasta P sub n, entonces uno puede reducir la integral sobre el borde exterior a sumar, ¿no es cierto?, las integrales sobre los bordes de bolas de centro P sub j y radio epsilon. ¿Ya? O sea, es una forma práctica, simple, de calcular la integral sobre cualquier gama o sobre cualquier curva, es reducirla a curvas que son en el fondo el borde de una bola y que se parametrizan muy fácilmente, digamos, porque la curva gamma normalmente no es fácil de parametrizar, digamos, ¿ya? Pero las bolas, estas de centro P sub j y radio epsilon, no cuesta nada parametrizar. Es P sub j más epsilon veces e elevado a it, con t entre 0 y 2pi. ¿Ya? Bueno, vamos a ver que esto es un corolario. La demostración es un corolario simple del teorema de Cauchy-Coxay. Bueno, consulta.